El plan divino de Joel descubierto, 3 milagros transformadores para el fin de los tiempos. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, la tierra se encontraba en un estado de desesperanza. Las langostas habían devastado el país, tragándose los campos y dejando a su paso un desierto desolador. El eco de lamento por la pérdida de la cosecha resonaba en cada rincón, y la desesperación se había apoderado de los corazones de los hombres. En medio de esta neblina espiritual, surgió un hombre, un profeta llamado Joel. Con la voz de Dios resonando en su interior, se alzó como la luz en la oscuridad que cubría el reino de Judá. El día del Señor está cerca, proclamó Joel con fervor, recordando las atrocidades del pecado de su pueblo. Los rostros ante él, marcados por la angustia y la pérdida, se tornaron en una mezcla de temor y esperanza. Aquí, en este lugar sagrado, con las sombras danzando entre las columnas de piedra, Joel invocó a la asamblea del pueblo, el Sanedrín de los corazones quebrantados. Volved a Yahvé de todo corazón, clamó, una súplica que brotó de las profundidades de su ser. En sus palabras había un eco de las promesas pasadas, la esperanza de un futuro donde la gracia de Dios restaurara lo que había sido destruido. Ayunad, llorad, unámonos en este clamor de arrepentimiento, exhortó, un espíritu de unidad arrastrando a cada alma presente. La atmósfera se cargó de un fervor espiritual, un llamado a la acción. Los días se sucedieron, y la noticia de la plaga de langostas viajaba de boca en boca, llenando de inquietud las aldeas más remotas. Aislado en su profunda oración, Joel recibió la revelación de lo que vendría, y os devolveré lo que comió la langosta. Prometió restauración, que las lágrimas de dolor darían paso a lágrimas de alegría. La anticipación chispeaba en el pueblo mientras escuchaban sus palabras. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La promesa más gloriosa llegó cuando Joel proclamó el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, resonó su voz, un fuego divino que avivaría la fe de las generaciones venideras. La posibilidad de un nuevo despertar llena de vida danzaba en las mentes y corazones presentes. Imaginaron un futuro donde el viento del Espíritu arrasaría los corazones endurecidos, reviviendo el deseo de buscar al Señor. Pero el clímax de su mensaje llegó cuando advirtió sobre los signos en los cielos y la tierra. Y mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, atrajo la atención de la multitud, que ahora palpitaba con expectación y temor. Un cataclismo inminente, como un oscuro presagio, amenazaba con cambiar el curso de sus vidas, desafiando la fe del pueblo. Juntos, llenos de preguntas y temores, miraron hacia el horizonte incierto. «¿Estamos verdaderamente preparados para lo que está por venir?», murmuraron algunos, sintiendo el eco de sus dudas ante las promesas de Dios. Con la puesta del sol, la expectativa crecía, los tiempos de la restauración estaban al caer y el futuro, aunque incierto, estaba en manos del Dios que nunca falla. ¿Podrían aceptar el llamado, el desafío de Dios y vivir los milagros prometidos en sus corazones? Las respuestas se estaban formando y el tiempo estaba a la mano, ansioso por desvelar el plan divino. En curso. Y sucedió que mientras el sol se ocultaba tras las colinas, las sombras se extendieron por todo el país. El clamor de los desesperados resonaba aún en los corazones, y la incertidumbre se plasmaba en los rostros de cada hombre, mujer y niño que escuchara las profecías de Joel. En esta atmósfera tensa, el profeta se recogió en oración, buscando la dirección del Altísimo, sintiendo el peso de la responsabilidad que se cernía sobre él. En la quietud de la noche, el Señor habló a Joel una vez más. «Proclama a mi pueblo», le instruyó. «Diles que en cualquier oscuridad hay luz, y esta nación no será olvidada. Yo soy el Dios de restauración y de promesas cumplidas».
Las palabras infundieron a Joe valentía, y su espíritu se encendió como un fuego inextinguible. Se dirigió nuevamente a la multitud, su voz atravesando la penumbra como un rayo de esperanza. Así dice el Señor, comenzó Joel, y un silencio reverente se apoderó de la asamblea. No temáis, oh tierra de Judá. La plaga será removida, y las cosechas florecerán nuevamente. Alza tus ojos, pues verás al Señor de los ejércitos moviéndose a favor de su pueblo. Habrá alegría en la tierra, y los ríos saciarán su sed. Los murmullos de la multitud crecieron en intensidad, los corazones comenzaron a palpitar con fervor a medida que sus pensamientos se llenaban de expectativas. ¿Es este un tiempo de renovación? ¿Realmente volverán a ver los campos rebosantes de frutos?, se preguntaban los ancianos, con nostalgia en sus ojos y un susurro de esperanza en sus labios. Mirad alrededor, pues lo que está a punto de suceder será la gloria del último día, continuó Joel, su voz resonando con autoridad. Porque así dice el Señor, yo os restauraré, y el vino y el aceite fluirán en abundancia. Prometió que las cosechas serían multiplicadas y que el pueblo danzaría en los caminos de la adoración. Este tiempo de desolación será transformado en gozo, y mi presencia será sentida entre ustedes. La gente, impactada, comenzó a llorar y a alabar, sintiendo que las lágrimas de su pesar se mezclaban con un río de gozo. Joel, observando sus reacciones, supo que el poder del mensaje había tocado sus corazones quebrantados. Sin embargo, un pensamiento profundo le atravesaba el alma: ¿qué más está reservado para esta generación? Instintivamente, se sintió dirigido a las palabras de los antiguos profetas, aquellas advertencias que hablaban no solo de bendiciones, sino de juicios y grandes señales que precederían a la llegada del gran día. Porque antes que llegue ese gran y terrible día del Señor, susurró a sí mismo, habrá prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Y antes de que el último eco de su mensaje se desvaneciera, Joel apuntó hacia el horizonte, donde un rayo deslumbrante cortaba la oscuridad: oh, pueblo mío. Aunque la noche se cierne en los días venideros, no desfallezcáis. Recuerda las palabras de tu Dios. En medio del juicio, habrá un remanente. Y aquellos que clamen a él serán escuchados. Mientras las estrellas brillaban en el cielo, la multitud quedó asombrada, atrapada entre la esperanza renaciente y el temor al día venidero. Joel, con la mirada fija en el cielo, sintió una carga más grande que antes. Era un misterio de redención, un plan divino que iba más allá de su entendimiento, un desenlace que pronto se revelaría. En los corazones de su pueblo, la pregunta resonaba: ¿qué señales mostraría el Señor en los días venideros? ¿Acaso estaban preparados para la gloria que había de venir? El viento sopló suavemente, trayendo consigo la fragancia de la promesa divina, mientras el eco de la verdad se filtraba a través de las sombras. En su corazón, Joel sabía que el plan soberano de Dios, aunque misterioso, estaba en plena acción, y la revelación de su grandeza se acercaba inexorablemente. Y sucedió que al amanecer del día siguiente, el cielo se tiñó de un rojo profundo, como si el mismo sol proclamara la grandeza del Creador. El pueblo se reunió nuevamente, ávido de escuchar las palabras del profeta. Joel, aún con el eco de la noche pasada en su corazón, sabía que el mensaje no había hecho más que comenzar. Escuchad, oh pueblo de Dios, comenzó, su voz resonando con una autoridad que dejaba claro su llamado divino. El Señor me ha instruido en las maravillas que están a punto de desatarse. 3 milagros sobrenaturales vendrán sobre este pueblo, y su significado será un faro en esta oscuridad. La multitud se inclinó hacia adelante, sus corazones latiendo con expectación. El primer milagro, continuó Joel, será la restauración de la tierra. Las sequías serán reemplazadas por torrentes de lluvia, y los campos que yacían desolados florecerán como el lirio del valle. Al ver la abundancia, el pueblo sabrá que el Dios de Israel es un Dios que cumple sus promesas. Mientras hablaba, visionó en su mente las imágenes gloriosas de espigas doradas meciéndose en el viento, una imagen que prometía vida donde antes había muerte. Así dice el Señor: las naciones verán y temerán, y todos sabrán que mi mano está en esta renovación. Habrá alegría en las ciudades, danzas alrededor de los altares y cánticos que llenarán el aire. El pueblo comenzó a murmurar entre ellos, el aliento de la esperanza renovada encendiendo sus rostros.
pero Joel sintió el peso de la revelación aún por venir. El segundo milagro, declaró con firmeza, será un derramamiento de mi espíritu sobre toda carne. Los jóvenes verán visiones, y los ancianos soñarán sueños, todos serán dotados con la sabiduría celestial. Los corazones se agitaron al escuchar que el mismo Espíritu de Dios, que había descendido sobre los profetas de antaño, descendería nuevamente. Ciertamente, continuó Joel, en aquella día, llamaremos a los justos a una nueva vida, y los que buscan la verdad hallarán su camino. Las palabras de sus labios serán como fuego, y sus obras fundarán el reino de los cielos en esta tierra. La multitud se dejó llevar por la emoción, esperando con ansias el cumplimiento de esta promesa. Los ojos se alzaron al cielo, donde las nubes se seguían arremolinando, anticipando el movimiento del Creador. Y he aquí, el tercer milagro, continuó Joel, será el juicio sobre las naciones que se han levantado contra el pueblo de Dios. Seremos testigos de la manifestación de su justicia, y los guerreros de la oscuridad serán despojados de su poder. Así como el Señor ha prometido la restauración, así juicio severo será manifestado en aquel gran día. Los murmullos crecieron en la asamblea. Las sombras del temor regresaban, pero se encontraban con una luz renovada de esperanza. En el horizonte, el viento arrastró las nubes, revelando la claridad del sol naciente. ¿Está mi pueblo listo para el fin de los tiempos?, preguntó Joel, su voz resonando como un trueno en el silencio reverente. La gloria de Dios se manifestará, y aquellos que se preparen serán levantados. Los que perseveran en la fe, recibirán la herencia prometida. Mientras el eco de su voz se disipaba, una profunda calma sobrevino a los corazones y las mentes del pueblo. Fue un momento sagrado, cargado de la expectativa de lo que estaba por venir. Joel sintió el latido del corazón de Dios, como si cada palabra que pronunciaba se tejiera en el gran tapiz de redención. Pero en lo profundo de su ser, una inquietud permanecía. ¿Acaso hemos estado suficientemente atentos para reconocer los tiempos?, pensó. ¿Estamos preparados para recibir lo que el Señor tiene reservado para nosotros? Y mientras la multitud comenzaba a elaborar los significados de las palabras proferidas, el cielo resplandeció una vez más, como si anunciara un nuevo comienzo. Joel sabía que el plan de Dios era perfecto, y con cada prometido milagro, la revelación de su soberanía se acercaba. Quedó una pregunta en el aire, sutil pero persistente, como un susurro del mismo Dios: ¿qué señales seguirán a estos milagros? ¿Acaso el pueblo podrá ver la plenitud de la gloria de Dios manifestada entre ellos? Entonces, mientras el sol ascendía sobre la tierra, las nubes comenzaron a disolverse por la luz que las iluminaba. Joel, sintiendo la atmósfera cargada de expectación, levantó su mirada hacia el cielo. En su corazón, un ferviente deseo de que su pueblo estuviese listo para recibir lo que el Señor había prometido resonó con fuerza. Escuchad, oh Israel, continuó el profeta. No solo las visiones y los sueños que vendrán, sino también el eco de los antiguos profetas que han predicho estos días. El libro de los Salmos testifica: escuchad, cielos, y prestar atención, tierra, porque el Señor habla. Las almas de los presentes se sintieron conmovidas. Una calma reverente envolvió la asamblea, y cada oído estaba atento, cada corazón preparado. Joel, tomando aliento, penetró aún más en la esencia de lo que Dios estaba a punto de hacer. El tiempo de la restauración se acerca, proclamó. Los que han sembrado en lágrimas cosecharán con gritos de alegría. La tierra que ha mostrado desolación florecerá en esplendor, y todos los pueblos verán la mano del Señor obrando maravillas. Alguien entre nosotros será un nuevo recipiente del Espíritu Santo, el mensajero que proclamará lo que está por venir. Y así, una joven mujer de la multitud, llamada Miriam, sintió que su corazón palpitaba con fuerza en su pecho. Ella había estado buscando respuestas, y cada palabra de Joel parecía resonar con un eco divino en su interior. Se levantó, impulsada por una fuerza que no pudo entender, y caminó hacia el frente. «Profeta de Dios», exclamó con fervor. «¿Cómo sabemos que seremos nosotros los que recibamos estas bendiciones? ¿Qué debemos hacer para estar listos?» Joel, al ver su convicción, asintió con sabiduría. «Las condiciones son simples», respondió.
Deben arrepentirse de sus caminos, volver sus corazones a Dios y clamar por su gracia. Porque así dice el Señor, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La multitud se estremeció con cada palabra proferida. El sonido de corazones quebrantados se hizo eco, y muchos comenzaron a confesar sus pecados, sintiendo la necesidad de la misericordia divina. Y a los que clamen, les daré un nuevo canto, continuó Joel, un canto que superará la aflicción y el lamento. La esperanza será su estandarte y la alegría inundará sus almas. Apostaré mi fe en el hecho de que Dios no solo restaurará la tierra, sino que Él enviará un renuevo, un Salvador que traerá la salvación máxima en el tiempo designado. Él es el que cambiará la historia y quebrantará las cadenas. Mientras las palabras resonaban en el aire, un suave viento comenzó a soplar, y un susurro suave llenó el ambiente. Los ángeles estaban en movimiento, y la presencia de Dios inundaba el lugar. Y cuando estos milagros sucedan, declaró Joel, no solo será una señal para Israel, sino para todas las naciones. El tiempo se acerca, y todos los ojos serán abiertos a la gloria del Señor. Aquellos que caminan en la luz verán las maravillas, pero los que permanecen en tinieblas conocerán el juicio. El corazón de Miriam se llenó de paz, entendiendo que no debía temer si se mantenía firme en su fe. Las esperanzas de muchos estaban ahora unidas en esa promesa. Sin embargo, en lo profundo del alma de Joel, una inquietante verdad permanecía. Se preguntaba cómo podría su pueblo, tan ansioso por ver la manifestación de la gloria de Dios, estar también tan desviado en sus corazones. ¿Acaso hay más que deben entender?, reflexionó en silencio, sintiendo el peso del mensaje que aún portaba. Preparad vuestros corazones, oh pueblo de Israel, culminó el profeta. La revelación no ha hecho más que iniciar. Porque el Señor tiene un plan, y hay señales de lo que está por venir que aún no hemos discernido. Escuchad bien, porque el derramamiento de justicia vendrá con un poder que nunca han visto. Y así, mientras el eco de sus palabras resonaba, un profundo silencio se cernió sobre la multitud. Una nueva pregunta surgió en el aire: una vez que se manifiesten estos milagros, ¿cómo reaccionará el mundo? ¿Podrá la humanidad reconocer su majestad y rendirse ante su divino propósito? La atmósfera en el recinto se tornó aún más intensa mientras la gente, con rostros iluminados por la expectativa, aguardaba la continuación de Joel. Todos compartían un mismo anhelo, la promesa de la transformación divina. Joel, sintiendo la carga del futuro en su alma, habló nuevamente, su voz resonando como un eco de antiguas profecías. El Señor ha revelado en su grandeza que habrá días en que el cielo se abrirá y derramará sobre la tierra su espíritu, y será un tiempo de maravillas y asombros. Cuando el día del Señor se acerque, no habrá corazón que no sienta su intensidad. Cada palabra caló hondo en los corazones, y Miriam, desde su lugar, no podía evitar pensar en las palabras del profeta. ¿Qué aspecto tendrá esa intervención?, se preguntó, mientras una mezcla de temor y esperanza brotaba en su interior. Joel continuó: cuidado, oh Israel. Aquel que viene no solo traerá sanidad y restauración, sino también juicio a los que han rehusado escuchar. Las naciones gemirán ante su presencia, y lo que hoy parece justo será puesto a prueba. Así dice el Señor: yo seré un fuego consumidor y un refugio en días de calamidad. Su advertencia resonaba con una claridad tremenda. El murmullo se incrementó. Algunos se afligían por el peso del mensaje, mientras otros eran impulsados a buscar al Señor con fervor renovado. Una anciana, de ojos llenos de lágrimas, levantó su voz. ¿Cuál será nuestra señal, profeta? ¿Cómo deberemos preparar nuestros corazones para estos días difíciles? Joel, con mirada penetrante, la contempló. La señal será clara, oh pueblo, pues veréis la manifestación del poder de Dios en lo inesperado, una lluvia del cielo que dará vida a lo marchito, lenguas de fuego que tocarán a los rivales y un gran milagro que abrirá los ojos de los ciegos al conocimiento de su gloria. En ese preciso momento, el viento se intensificó, y un resplandor divino llenó el entorno. Los corazones, ya listos, comenzaron a latir con fuerza, y muchos se postraron en adoración.
Es el tiempo del cumplimiento, les recordó Joel. La transformación que anhelan no vendrá sin sacrificio. Y aquel que clame al Señor, será hallado. ¿Y qué más sucederá?, preguntó Miriam, su voz atenuada por la intensidad de la ocasión. Las profecías se cumplirán, aseguró Joel, y en los últimos días, seré testigo de 3 poderosos milagros que sellarán la nueva esperanza de Israel. La multitud contuvo el aliento. El primero será la restauración de los corazones quebrantados. Habrá aquellos a quienes el Señor tocará, y sus lágrimas se convertirán en risas. La cosecha será abundante, como se ha prometido. Los presentes comenzaron a murmurar. El segundo milagro, continuó, será la liberación. Las cadenas de la opresión caerán, y aquellos que andan en tinieblas se llenarán de luz nueva. Las naciones que se han burlado del Señor verán nuestra gloria y se llenarán de temor reverente. El eco de las palabras de Joel resonaba, mientras muchos se dejaban llevar por la promesa de lo que estaba por venir. Y el tercer milagro, Joel proclamó, buscando mantener su integridad, será la llamada final a todas las naciones. Cuando su voz se escuche, el mundo temblará, y los corazones reconocerán al Rey de Reyes. En su nombre habrá un último llamado, convertíos. La atmósfera vibró con el poder de esta revelación, y un profundo silencio llenó el espacio. Entonces, como si el cielo mismo respondiera, se oyó un trueno distante, recordando a todos que el tiempo estaba cerca. Miriam sintió el fuego en su interior avivarse. ¿Y nosotros, qué haremos en este tiempo de preparación, profeta?, imploró con los ojos brillantes. Cada uno debe sumergirse en ayuno y oración, buscando el rostro del Señor. Solamente aquellos que se humillen y se entreguen serán contados entre los que verán el cumplimiento de su palabra. Porque así como está escrito, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mientras la multitud se dispersaba, la inquietud de Joel aumentaba. Él sabía que algo monumental iba a suceder. A medida que se adentraba en la oscuridad de la noche, una pregunta persistía en su mente: ¿podrán soportar el peso de la gloria que está por venir? Las estrellas brillaban intensamente, y desde dentro de su ser, comprendió que el plan de Dios se desplegaba ante ellos, un misterio que el tiempo revelaría en su totalidad. Y así, la pregunta permaneció en el aire: ¿qué nuevas revelaciones y milagros traerá el Señor antes de que finalice la hora? Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos rojos y dorados, la multitud que había escuchado a Joel se dispersaba lentamente en diversas direcciones. La atmósfera aún vibraba con el eco de sus palabras, y cada uno de ellos llevaba consigo un mensaje imborrable que resonaba en lo profundo de sus corazones. Miriam, sin embargo, permanecía en el lugar, sintiendo la agitación en su interior. ¿Qué debo hacer?, reflexionó, recordando las advertencias del profeta y los 3 milagros que se avecinaban. Era evidente que algo trascendental se acercaba. ¿Qué parte puedo jugar en todo esto? Más allá del murmullo de la multitud, un susurro divino pareció flotar en el aire. Miriam, en respuesta a un impulso irresistible, se arrodilló en oración. Señor, revélame tu propósito. Quiero estar lista para cumplir tu voluntad y ser parte de tu plan. Mientras ella suplicaba, el horizonte se oscureció repentinamente, y una densa nube cubrió el cielo. Un intenso silencio descendió sobre la tierra, como si toda la creación contuviera el aliento. Miriam levantó la vista al cielo eclipsado, y de repente, una luz radiante salió de la nube, iluminando su rostro y llenando su espíritu de una paz indescriptible. En ese mismo instante, Joel, que había comenzado a alejarse, se sintió atraído de nuevo hacia el lugar. Una voz, como el murmullo de muchas aguas, resonó en su interior: vuelve a la congregación, Joel. Hay más que compartir. Rápidamente, se volvió y corrió hacia donde las personas aún se congregaban. «Oh pueblo de Israel», clamó, alzando su voz por encima del silencio que reinaba. «El Señor ha hablado nuevamente. Escuchad con atención». La multitud, atraída de nuevo por la autoridad en sus palabras, se reunió en torno a él, con ojos expectantes. El aire estaba impregnado de un sentido de anticipación. «El Dios de nuestros padres ha escuchado vuestros clamores», declaró Joel con fervor.
Y en esta hora, está a punto de hacer algo extraordinario entre nosotros. La lluvia que prometió caer sobre la tierra ya se ha iniciado en los corazones que se han rendido ante él. Un murmullo surgió entre la gente. Algunos afirmaban haber sentido una fuerte presencia que hacía vibrar la atmósfera, mientras que otros caían de rodillas, convencidos de que estaban en la misma proximidad de lo sagrado. El Señor traerá una luz que cambiará el rumbo de nuestras historias, continuó Joel. Y seréis testigos de los milagros que se han profetizado. Durante esta noche, cada uno de vosotros se convertirá en un portador de su gloria. Por tanto, debéis estar preparados como nunca antes. ¿Y cómo nos prepararemos?, preguntó una voz entre la multitud. ¿Qué debemos hacer en esta noche crucial? Siervo del Altísimo, ahora es el tiempo de tomar en serio la invitación al arrepentimiento, respondió Joel. Cada uno de vosotros debe examinarse a sí mismo y buscar la pureza ante el Señor. Porque Él se manifestará en gran poder, y será un tiempo de juicio y salvación simultáneamente. Miriam, sintiendo el ardor en su pecho, se unió a las voces que clamaban a Dios. Señor, escucha nuestra súplica. Haz que nuestras vidas sean un testimonio de tu transformación. Haz que nuestras lágrimas se conviertan en risa y nuestro lamento en alegría. La presencia de Dios se sentía cada vez más palpable. A medida que las horas avanzaban, la expectativa se tornó en ferviente súplica, las oraciones parecían elevarse como incienso ante el trono divino. Y entonces, en medio de esta atmósfera de clamor, la voz del Señor resonó en el corazón de Joel una vez más, dejándolo sin aliento. He aquí, lo que parecía distante, se hace presente. Hay un aviso lleno de esperanza en la oscuridad que se acerca. Los días del cumplimiento han llegado. Preparad sus corazones, oh Israel. Gritó Joel, mientras su voz retumbaba con un poder renovado. Las naciones se aproximarán, y un nuevo amanecer de gloria será derramado sobre todos los que crean. Esta es la invitación definitiva, convertíos. Porque el tiempo está cerca. El eco de estas palabras permanentes dejó a la multitud en un profundo silencio, y una pregunta flotaba en el aire, potente e ineludible. ¿Cómo responderemos a esta invitación divina antes de que llegue el día en que la gloria de Dios se revele en su plenitud? Mientras el manto de la noche se extendía sobre el pueblo, el aire estaba cargado de una tensión prestada, una energía divina palpable que reafirmaba la solemnidad de las palabras de Joel. La multitud, ahora en un profundo silencio, contemplaba el horizonte, como si esperaran que los cielos respondieran a la proclamación del profeta. Algunos cerraban los ojos, intentando captar la luz de la revelación, mientras otros miraban a su alrededor, buscando la dirección que el Señor les mostraría. Miriam, arrodillada, sentía una sacudida en su espíritu. La respuesta a su clamor no tardó en llegar. Una brisa suave sopló alrededor de ella, trayendo consigo un susurro que la llenó de una certeza renovada. En su corazón, se gestaba la respuesta a su pregunta. En medio de aquel clamor, sintió que la voz de Dios le hablaba directamente, revelándole que su papel era crucial en los eventos venideros. Serás un instrumento de mi paz, escuchó resonar en su alma. Tus manos portarán lo que he planeado, y tu voz será el eco de mi gran amor. Pero debes estar dispuesta a dejar todo lo que conoces atrás. Un temor reverente la envolvió. Con determinación, Miriam declaró, estoy lista, Señor. Haz de mí tu herramienta. Mientras tanto, yo, sintiendo el poder del mensaje aún vivo en su ser, buscó a aquellos que lo rodeaban con el fervor de un llamado divino. Escuchad, oh pueblo de Dios. 3 maravillas están por manifestarse. En verdad, el Señor ha decidido descender y hallar a aquellos que se han apartado de sus caminos para invitarlos nuevamente a la reconciliación. Las palabras de Joel repercutieron como un trueno en la noche. El primer milagro será la restauración de los corazones quebrantados. Cada hijo e hija de Israel que regrese a la casa del Padre encontrará su lugar. Para los oprimidos por el peso de la culpa y la tristeza, el amor de Dios vendrá como un bálsamo que sana. La multitud comenzó a murmurar con esperanza, sintiendo la válvula de la fe abrirse lentamente. Cientos de corazones comenzaron a latir unificados en el mismo anhelo, la restauración. En segundo lugar, continuó Joel, elevando su tono,
el Señor manifestará señales en los cielos y en la tierra. Habrá visiones y sueños, y a los jóvenes se les dará el espíritu de profecía. En esta nueva era, el conocimiento de la gloria de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. El murmullo se intensificó, y la sensación de anticipación se transformó en fervor. Las esperanzas, antes ocultas como raíces bajo tierra, comenzaron a brotar. Y el tercer milagro, dijo Joel, será la unión de las naciones. Las puertas que habían permanecido cerradas, las barreras que habían separado a los pueblos, serán derribadas. El mundo conocerá el nombre del Señor, y aquellos que andaban en tinieblas verán la luz. Esa última declaración provocó una onda de asombro y temor reverencial. La historia de su pueblo, marcada por divisiones históricas, comenzaba a vislumbrarse bajo una luz nueva, una luz de unidad, paz y esperanza que emana de la reconciliación divina. En medio de esta atmósfera cargada de promesas, Miriam sintió que su alma danzaba en concordancia con la revelación. Más en su espíritu, un eco inquietante surgió: ¿estamos preparados para los milagros que se acercan? Bajo el brillo de las estrellas que comenzaban a llenar el firmamento, una pregunta angustiosa resonó en el fondo de su ser y en el de aquellos que escuchaban. Aunque la promesa de lo divino era irrefutable, su cumplimiento dependía de la respuesta del pueblo. Y en un instante, delante de ellos, la nube que había oscurecido el cielo comenzó a dispersarse, revelando un inmenso camino de luz, como un sendero hacia la gloria de Dios. Tened fe, susurró el viento, porque el plan del Altísimo se dejará ver entre aquellos que se vuelvan a él. Con expectativa, miraron el cielo. Había llegado el momento en que el cumplimiento de las promesas divinas estaba más cerca de lo que jamás hubieran imaginado. Pronto, cada uno empezaría a comprender el papel crucial que jugarían en la gran historia redentora de su Dios. ¿Qué pasos tomarían para alinearse con el propósito divino que se desplegaba ante ellos? La trama en la que se hallaban inmersos aún guardaba más sorpresas del plan soberano y misterioso de Dios. Y sucedió que, a medida que la luz celestial se abría paso entre las sombras de la noche, la multitud permanecía expectante, ansiosa de conocer el cumplimiento de las palabras anunciadas por Joel. Cada rostro reflejaba la mezcla de anhelo y temor, un cuadro vívido del pueblo que anhelaba ver la gloria del Señor manifestarse en sus vidas. Miriam se levantó con una firmeza renovada. En su corazón latía la urgencia de la misión que se había revelado en su espíritu, era un momento de decisión. Sintió como el peso del llamado se entrelazaba con la esperanza que florecía a su alrededor. No solo debía aceptar ser un instrumento, sino disponerse a guiar a otros en la empatía divina que caminaba hacia ellos. Joel, viendo la constelación de emociones en el pueblo, se armó de valor y continuó: el tiempo está cerca, y el Señor está despertando a su remanente. Aquellos que se han aferrado a la idolatría y al pecado deben volverse, porque la ira de Dios se apartará de aquellos que clamen a Él. Esas palabras resonaron como un eco en el aire, y el clamor de los arrepentidos comenzó a elevarse como una melodía entrelazada de súplicas. Algunos se arrodillaron, otros levantaron las manos hacia el cielo, buscando la conexión con el Creador. Era un momento de ruptura, de liberación, un verdadero despertar del espíritu. Miriam, sintiendo la carga de la historia del pueblo, se acercó a Joel y lo interrumpió con fervor: ¿no hemos sido llamados a ser la luz y el reflejo de su gloria? Debemos unir nuestras voces, enseñarles que el amor del Padre no solo sana, sino que también transforma. Caminemos juntos hacia la reconciliación. Sus palabras provocaron un estallido de murmullos que atravesaron el aire como el viento. El pueblo, inspirado por su fe, comenzó a levantarse, listos para declarar sus intenciones. La atmósfera, cargada de expectativas, empezó a sacudirse por una inquietante presencia, una preparación divina que se hacía evidente. Joel observó con satisfacción y un atisbo de preocupación: el tiempo se estaba llenando, y las promesas de Dios estaban a punto de tocar cada corazón. De repente, un temblor recorrió el suelo bajo sus pies, y un estallido de luz, como el oro reluciente del amanecer, emergió del cielo. Un nuevo signo se manifestaba, brillantes destellos bailaban en el aire, revelando un ángel del Señor que descendía del cielo. La multitud, atónita, cayó de rodillas. La visión era indescriptible, y la voz del ángel resonó como el eco de toda la creación.
Así dice el Señor, proclamó el mensajero, he escuchado los lamentos de mi pueblo. He visto su dolor, y muy pronto, los milagros de la restauración, la señal y la unión se manifestarán. Pero recordad, su cumplimiento exige santidad y entrega. Preparad vuestros corazones, porque el tiempo de la manifestación está cerca. Un estremecimiento recorrió al pueblo, sintiendo la urgencia de lo que estaba por venir. Las promesas de Dios resonaban en su interior, y la declaración de los cielos tocaba la fibra más profunda de su ser. El miedo daba paso a un fervor inquebrantable, y el deseo de alinearse con la voluntad divina los unía como nunca antes. Y en ese momento de revelación, una voz potente, como la de muchos ríos, resonó en el corazón de Miriam, pronto se revelará el corazón del rey, y serás testigo de una obra que cambiará el curso de la historia. ¿Estás dispuesta a ser parte de lo que se acerca? Con lágrimas de consuelo y júbilo, Miriam levantó su voz junto al resto del pueblo, respondiendo al llamado divino que emergía del corazón del Padre. Sí, estamos dispuestos. Muéstranos tu gloria, Señor. Que nuestras vidas sean el reflejo de tu voluntad. La promesa ardía en sus corazones, pero una inquietante sombra también se cernía. Aunque las señales y maravillas iban a concluir en la grandeza de Dios, ¿puede lo que están por ver ser más grande que lo que imaginan? Así, mientras la multitud se unía en un cántico de esperanza, el cielo mismo se preparaba para desatar lo que había sido predicho. Desde tiempos antiguos. La próxima etapa del plan soberano de Dios empezaba a desenredar, y en la sombra de lo que estaba por venir, resplandecía un misterio. ¿Cuál es el verdadero costo de la gloria que anhelamos? La pregunta flotó en el aire, mientras cada uno buscaba su lugar en la historia de redención que el Altísimo estaba por desatar. Y así, en medio de la expectante multitud, la atmósfera vibraba con la promesa de lo que estaba por venir. Las miradas se elevaban hacia el cielo, anhelando ver la gloria de Dios manifestarse de maneras que superaran su comprensión. Miriam sintió una mezcla de emoción y reverencia, como si el aliento del Creador soplara sobre ellos, guiando sus corazones hacia la unidad en el Espíritu. La voz del ángel resonó aún en sus oídos, como un eco vivo de esperanza. Preparad vuestros corazones, había dicho. Las palabras reverberaron en el interior de cada uno como un llamado a la acción. Los labios del pueblo se movían en súplicas y los corazones palpitaban en comunión. Miriam dirigió sus pasos de regreso al centro, donde Joel se encontraba, su mente repleta de visiones de lo que Dios podría hacer a través de ellos. Dijo con ardor, debemos preparar a los demás para lo que ha de venir. Las promesas del Señor no son solo para ser esperadas, sino que requieren nuestra participación activa. La restauración está a la vista, pero es nuestra responsabilidad ser instrumentos en su mano. Joel asintió, comprendiendo la urgencia que Miriam expresaba. Así es, amiga. Debemos unirnos en ferviente oración y acción. El pueblo tiene que entender que el tiempo de su redención no solo está cerca, sino que también requiere compromiso. Cada milagro traerá consigo una elección. El mensaje, claro como el día, emergía en sus corazones. Mientras la multitud se levantaba en una unidad espiritual, comenzaron a compartir testimonios y promesas del Señor. En ese mismo instante, el cielo se oscureció momentáneamente, como si una sombra de advertencia se extendiera sobre ellos. De pronto, un fuerte viento sopló, y la multitud se detuvo, sintiendo la inminente presencia de algo extraordinario. Aquel viento trajo consigo susurros de sabiduría divina, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Las palabras penetraron en el corazón de cada oyente, y el pueblo comenzó a clamar por una profunda reconciliación con Dios. Pero en ese mismo momento, Miriam sintió otro impulso, un cuestionamiento que brotaba desde lo más profundo de su ser: ¿qué es lo que habremos de sacrificar para ver estos milagros? El llamado hacia la gloria de Dios no puede hacerse a la ligera. A medida que la multitud respondía a la voz de Dios en oración, un murmullo de inquietud se extendió entre ellos. Algunos comenzaron a lamentarse por sus pecados y la necesidad de una entrega total a Él. Miriam, guiada por el Espíritu, se levantó una vez más, su voz resonando con denuncia y esperanza: es cierto, debemos renunciar a nuestras ataduras, y tal vez, hemos de pasar por el fuego para ser purificados.
Pero recordad, la gloria de Dios se manifiesta en el sacrificio. Las palabras sobre la entrega comenzaron a calar en la multitud. Con cada afirmación del Espíritu, más personas se unían en un clamor silencioso, un pacto hecho con Dios. En el fondo, la sombra del temor y la gloria se entrelazaban en un delicado equilibrio. ¿Qué estaba por suceder? ¿Cómo responderían cuando lo divino tocara sus vidas de manera tangible? Y cuando el silencio se adueñó de ellos, otra voz emergió, una tercera que resuena en el cielo, anunciando lo portentoso, una señal viene con la aurora. El pueblo será testigo de 3 milagros extraordinarios que sellarán su destino en los caminos del Altísimo. La reacción fue inmediata. La ansiedad y la anticipación danzaban en el ambiente, mientras el pueblo se preparaba para lo que vendría. Y en el corazón de Miriam, una chispa de comprensión estalló: esto es el comienzo, algo increíble hará Dios a quien se entregue completamente. A medida que los corazones se alzaban en ferviente expectativa, una pregunta siguió flotando en el aire que ya estaba impregnado de una majestad inquietante. ¿Estamos realmente preparados para lo que Dios está a punto de desatar? Así, la luz del día empezaba a desvanecerse, mientras la sombra de lo que estaba por venir envolvía a todos, dejando a la multitud en un tenso suspenso. ¿Podría haber más revelaciones y sacrificios de los que habían imaginado? Mientras la sombra de la noche se acercaba, la atmósfera se volvió densa con un sentido de expectativa palpable. Los corazones de aquellos reunidos temblaban en unidad, una mezcla de temor reverente y anhelo por lo divino. Miriam sintió que su espíritu ardía, iluminando la necesidad de la hora. Debemos estar listos, pensó, pues lo que está por desatarse en este pueblo será un testimonio de la grandeza de Dios. Yo, sintiendo la urgencia en el aire, se dirigió a la multitud que lo rodeaba. Su voz resonó con un profundo poder. El Señor ha prometido 3 milagros que transformarán nuestras vidas: restauración, liberación y proclamación a las naciones. Cada palabra que brotaba de sus labios encendía un fuego en el corazón de los oyentes. Los murmullos de acuerdo empezaron a elevarse mientras la visión divina tomaba forma entre ellos. El pueblo ansioso se preparaba para recibir, cada uno dispuesto a cargar el peso del llamado celestial. Con un acento apasionado, Joel continuó: la restauración de la tierra será nuestra primera señal. Las cosechas secas volverán a brotar, y el desierto se convertirá en un jardín de abundancia. Imágenes de campos dorados y ríos rebosantes danzaron frente a las mentes del pueblo, quien, por un momento, se permitió soñar de nuevo. En segundo lugar, dijo Joel, veremos cómo el Espíritu Santo se derramará sobre toda carne. Los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. La voz de Dios vivirá entre nosotros. Las palabras llenaban a la multitud, un llamado poderoso a un futuro donde la presencia divina sería palpable y transformadora. Sin embargo, el clímax de su mensaje alcanzaba su apogeo: el tercer milagro será un juicio sobre las naciones que se han levantado contra el pueblo de Dios. Aquellos que han burlado su palabra enfrentarán la severidad de su justicia. El eco de esas palabras resonó con una mezcla de temor y reverencia. La conciencia colectiva de la multitud se llenó de solemnidad ante la realidad de lo que implicaba el juicio divino. Y mientras hablaba, una profunda inquietud despertó en el corazón de Miriam. ¿Estamos realmente listos para el juicio? ¿Podrá el pueblo levantarse contra lo que viene?, se preguntó mientras su mirada se fijaba en el horizonte, donde la oscuridad comenzaba a extenderse. A medida que el ambiente vibraba con la verdad proclamada, un silencio incomprensible llenó el espacio. Cada persona en la asamblea empezaba a examinar su vida, a preguntarse si realmente estaban dispuestos a aceptar el llamado de Dios. Estamos preparados para el derroche de su gloria que vendrá acompañada de lo que Él exige de nosotros, reflexionó Miriam, con un pesar en su corazón. Así dice el Señor, proclamó Joel, su voz resonando en los corazones quebrantados. Los que aclamen a Dios serán restaurados, y aquellos que en su arrogancia no se arrepienten verán su caída. Esos días de maravillas y juicio se acerca. Un estremecimiento recorrió a todos al escuchar que el mismo Creador estaba en movimiento, la historia de su redención estaba a punto de desenredarse. Con lágrimas en los ojos, una anciana se levantó, su voz llena de gracia: «Oh, profeta. ¿Cómo podemos estar listos para recibir estas promesas? ¿Qué nos pide el Señor?»
La humildad que brotaba de su corazón resonaba con la autenticidad del clamor del pueblo. We must go back to the heart of worship, Joel replied. We must call upon the mercy of God. Only in true repentance can we expect to see the fulfillment of His glory and the miraculous in our midst. Las palabras se deslizaron hacia la multitud como aceite sobre una herida, ahora el deseo de perdón y santidad se intensificaba. Miriam, llena de fervor, se unió al coro de súplicas y clamor. Señor, queremos que tu gloria inunde nuestras vidas. Renunciamos a nuestras debilidades y transgresiones. Abre nuestros ojos y rellena nuestros corazones. El aire vibró con la profundización de las oraciones y una entrega colectiva comenzó a tomar forma. El pueblo estaba finalmente listo para lo que el Señor estaba a punto de hacer, pero sabía que el sacrificio requería esfuerzo, arrepentimiento y una verdadera búsqueda de su rostro. En medio de este clamor, una luz intensa comenzó a irradiar desde el cielo, atravesando las nubes oscuras, iluminando a todos con un brillo divino. La atmósfera se tornó sagrada, un espacio donde lo terrenal se encontraba con lo celeste. Era un momento de encuentro, un tiempo designado por Dios donde los hombres y mujeres podridos por el pecado se encontraban con la gracia y la restauración. El cielo parecía abrirse, y el eco de la voz divina resonó en sus corazones: «He aquí, la hora ha llegado. Estoy haciendo cosas nuevas». Las semillas de fe que han sido sembradas en los corazones serán cosechadas, y las visiones traerán claridad a los que anhelan la verdad. El asombro se apoderó de la multitud. ¿Qué más podría suceder? La profundidad de la gloria de Dios estaba a punto de ser revelada, y en ese momento María se preguntó: ¿qué requerirá de nosotros este movimiento del Señor? ¿Podrán nuestras vidas reflejar la luz del ardor divino? Y así, mientras la luz del nuevo día avanzaba, un aire de misterio comenzó a rodearlos. Las vidas de quienes estaban allí se estaban entrelazando con el eterno plan de Dios, un plan que desplegaría más maravillas y revelaciones de lo que jamás podrían haber imaginado. Las semillas de esperanza estaban echadas, y la multitud estaba lista para lo que estaba por venir. ¿Cómo responderán a lo que Dios tiene reservado para ellos? La pregunta permanecía en el aire, llena de expectativa y tensión, listo para ser respondida.